Su Excelencia, señor embajador Javier Hergueta, embajador de España, directo amigo, doctor Jaime Abello, querido amigo Gonzalo Manglano, amigos todos. Deseo agradecer a nuestro directo amigo y colega, el embajador de España, Javier Hergueta, quien con su espíritu generoso iberoamericano que lo caracteriza, ha querido compartir esta actividad en la agenda cultural de la misión para poder hoy escuchar a un connotado intelectual colombiano, el doctor Jaime Abello Banfi, un avesado abogado graduado, quien no ejerció su profesión porque luego se tornó en periodista y escritor de esbelta pluma por vocación y por contagio. Pues nuestro Nobel García Márquez, personaje sobre el cual versará bajo su égida este conversatorio de hoy con el cautivante título El árbol Gabo, vida y legado de Gabriel García Márquez, lo invitó para que se dieran a la tarea de emprender la creación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, lo cual hizo sin dilación. Valga señalar, nuestro expositor es una figura desde hace muchos años ampliamente conocida en el ámbito iberoamericano. El maestro García Márquez le confió el discurrir de la fundación, la cual con el tiempo se transformó en el ente que lleva su nombre, desarrollando una provechosa labor que lidera a través de publicaciones, capacitación, a la vez que plataforma de promoción y creadora de incentivos y premios para periodismo a nivel iberoamericano. Esta noble empresa, nuestro expositor, la abrazó desde el inicio de su conducción como cofundador con sumo denuedo y pasión, esa pasión que se convierte en una fuerza cuando haya salida en el trabajo de nuestro brazo, la habilidad de nuestra mano o la actividad creadora de nuestro espíritu. Valga reseñar, nuestro expositor ha sido galardonado con la Orden de Isabel la Católica por el Reino de España. Cabe mencionar, con nuestro disertante nos unen lazos de amistad y hoy de reconocimiento como colombiano por mantener latente el espíritu de la fundación en esencia y trascendencia del más universal de los colombianos y padre del realismo mágico. Es de resaltar que nuestro homenajeado no fue afecto a las intervenciones grandilocuentes, pero sí a la palabra corta, con imaginación creativa, coherente y que se convirtiera en referente propositivo. Por eso, fiel a ese paradigma, me limitaré en breves frases silvanadas con recuerdos, el vivir para contarlo al decir de una de sus obras y sobre todo sería un desatino de mi parte con una personalidad como Jaime Abello, quien mantuvo una fraterna y estrecha relación con nuestro bardo, con la solvencia que lo caracteriza para ilustrarnos y enriquecernos aún más sobre las facetas del hijo ilustre de Aracataca, ese Burgo, el cual sería un tanar de inspiración de su macondo literario para el maestro. Gracias, doctor Jaime Abello, por contribuir aún más al conocimiento de tan grande exponente de nuestras letras, quien provocó a través de sus burilados escritos una revitalización en la literatura latinoamericana para tornarse en el correr de los años en un ser unívoco, universal. Permítaseme entonces brevemente dejar el testimonio personal acerca del maestro. Mi único acervo, no con la espumosa retórica de que nos hablaba Miguel de Unamuno, sin ser ampuloso en la expresión de mis vivencias derivadas de los avatares de la vida diplomática y oficial. Hay que prevalerse de las vivencias y las experiencias, como dice el adagio, mayor experiencia tiene del mundo y le dará mayor sabiduría a aquel que ha observado más que quien más ha vivido. Se me deparó el privilegio de conocerlo de cerca al maestro, ser testigo ático del abrazo fraterno con muchos personajes que tienen o tuvieron un lugar prominente y protagonistas históricos en el transcurrir de sus pueblos, con quienes alternaba como agudo contertulio, de inteligencia pragmática, siempre interesado en el acontecer internacional, lo que lo llevó, como en la mitología del Hermes moderno, de ser mensajero eficiente, que gozaba con especial fruición
al ver cómo su labor encomendada daba frutos concretos que generaba alentadora esperanza que como un náufrago que nada y ansía encontrar tierra firme. Observé esa avidez por mantenerse verazmente informado, lo que hace parte de esa simbiosis perfecta entre el escritor y el hombre público. Fue un hacendado americanista por vocación, un ejemplo tangible. Basta recordar la inolvidable pieza literaria que fue su discurso con ocasión del discernimiento del Premio Nobel sobre la soledad de América Latina. En lo que concierne al país natal, siempre estuvo presente el devenir de su maravillosa Colombia. Puedo dar fe que fue un legionario de amigos, es decir, tenía por doquier una legión de amigos. Como en la canción de Roberto Carlos, tuvo más de 1 millón de amigos. Para corroborar el acerto, aún pervive en mi memoria el recuerdo de lo acaecido a la sazón de coordinador junto con la Real Academia del homenaje que se le rindió con ocasión de del cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en nuestro baluarte de Cartagena de Indias en marzo del año 2007. El día de la inauguración, el evento, que fue presidido por nuestro jefe de Estado y contó con la presencia de sus majestades los reyes de España, con quienes sostuvo una estrecha amistad, mandatarios extranjeros, expresidentes y un sinnúmero de invitados especiales nacionales y extranjeros. En esta ocasión hubo 2 sorpresas para nuestro maestro. Una, que muy pronto fue de conocimiento público, la presencia y elocuente intervención en la sesión de su entrañable amigo y notable escritor mexicano, Carlos Fuentes. La otra se mantuvo en riguroso sigilo, y esta era la presencia del expresidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, lo que pudo ser posible al finalizar la ceremonia y que la nube de mariposas amarillas de papel se iba desvaneciendo, lo que permitió que los ojos llenos de regocijo del maestro vieran la figura del estadista. La estrecha cercanía que mantenía desde hacía ya varios años se debía a Carlos Fuentes y a la hija del expresidente Chelsea Clinton. El primero, porque actuó de anfitrión y los presentó, y la segunda, porque ha sido una asidua lectora de Gabo. Y le hacía mucha ilusión conocerlo. Lo anterior lo supimos a través de una agradable conversación abierta que él mantuvo con un expresidente colombiano. No quisiera dejar pasar por alto la oportunidad de rendirle un tributo de admiración a Mercedes, su esposa, cariñosamente llamada La Gaba, por cuanto significó en la vida del Nobel a lo largo de su vida, expresando un aforismo que reza: la mujer ve en profundidad y el hombre en amplitud. Yo añado que para el hombre el corazón es el mundo, para la mujer el mundo es el corazón. Al decir del propio Gabo, Mercedes tuvo un papel trascendente en su obra y sin duda fue su musa que coadyuvó en muchos de los aspectos del entorno familiar y desde luego en varios de sus magistrales obras. Siempre agradecí, junto con mi esposa Pilar, el trato público y afable deferente que nos dispensó a lo largo de los años. Para concluir, quiero reiterar los vivos agradecimientos, querido amigo y embajador Javier Hergueta y doctor Jaime Abello, por haber podido realizar conjuntamente esta actividad, la cual se convierte en levadura, porque enaltece y fortalece las relaciones entre nuestros 2 países, a Iberoamérica y desde luego con la Fundación Gabo. Asimismo, deseo extender mi reconocimiento al reconocido escritor Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul, por su constante apoyo y hoy por conducir este conversatorio realizado a través de esta modalidad online entre nuestro bastión, nuestro corralito de piedra, Cartagena de Indias, declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, a la cual el maestro Gabo le profesó tanto afecto y hoy sede de su fundación, y Estambul, la histórica capital, con su acervo y encantamiento secular, que sirvió de punto de reencuentro entre nuestro Nobel García Márquez y su amigo de Marras, Álvaro Mutis, otro exponente de nuestras letras, cuyo nombre lleva la biblioteca del instituto en esta ciudad bañada por las aguas del Bósforo. Como colofón, por el valor per se que conlleva el ser su última intervención y homenaje en el cuarto Congreso
Internacional de la Lengua Española, traer a colación un párrafo del discurso del maestro que resume lo que fue su pasión por escribir y por la literatura. Abro comillas: no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Cierro comillas. Doctor Jaime, estamos ávidos de escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Riaño. Gracias a Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes en Estambul. Para mí es un honor estar con ustedes, lo mismo que con la audiencia que nos sigue, sin duda una audiencia que está en Turquía, en la cual hay hispanistas, hay personas interesadas en la cultura iberoamericana, pero también en el mundo entero. Y embajador, usted como siempre, usted que es una campeón de la diplomacia, bien conocido en Colombia en su carrera por ser un hombre que siempre tiende puentes y que sabe recibir, pues usted me ha recibido con una amabilidad extrema, con algo que puedo decir que va más allá de la realidad, es decir, elogios inmerecidos, pero trataré de estar a la altura de esta invitación enaltecedora que me han hecho y contarles el cuento del árbol Gabo, el árbol Gabo y el legado de Gabriel García Márquez. Para eso voy a hacer una presentación y yo sugiero que tengan un poquito de paciencia. Voy a compartir pantalla y espero hacerlo de manera eficaz. Aquí está, vamos a compartir y en este momento iniciamos presentación. Espero que se vea. ¿Se ve bien? Díganme ustedes, embajador y Gonzalo, cómo... sí, señor. Se ve fabuloso. estupendo. Muy bien. Esta presentación la hemos preparado especialmente para atender esta invitación. Y cuando estábamos diseñando con mi equipo de la Fundación Gabo cuáles eran los elementos con los que íbamos a abrir, y nos preguntábamos, y ya les contaré por qué estamos a la sombra del árbol Gabo, ¿qué árbol nos puede dar buena sombra representando ese legado? La primera idea fue un macondo, pero la descartamos. Eso que está allí es un almendro de los trópicos. Es un árbol muy común aquí en el Caribe colombiano, en el área no solo de Cartagena, sino en general en toda la región. Un árbol de origen índico. Realmente proviene del continente asiático, pero se aclimató muy bien aquí. Y es un árbol muy presente, tal vez el más presente en el universo literario de Gabriel García Márquez. En 100 años de soledad, José Arcadio Buendía, fundador de Macondo, plantó almendros por todas las calles del pueblo para que dieran sombra, pero además es muy bello recordar que descubrió el método para hacerlo eterno, que es algo que nosotros también queremos lograr con el legado de Gabriel García Márquez. Y el almendro es importantísimo en la trama del amor en los tiempos del cólera, porque desde el principio el olor de las almendras amargas le recuerda al doctor Juvenal Urbino el destino de los amores contrariados. Luego también ven las hormigas. Ahí se ve en primer plano una hormiga y la hormiga está allí en vez del cliché. ¿Cuál es el cliché? La mariposa amarilla. Esas mariposas amarillas que nuestro embajador recuerda que cayeron del techo del Centro de Convenciones de Cartagena en el Congreso de la Lengua del año 2007, en ese momento mágico en que el mundo entero estaba a los pies de Gabriel García Márquez. Pues nosotros hemos llegado a la conclusión, más allá de que las bellas mariposas amarillas están muy repetidas, que es muy interesante recordar que las hormigas es el insecto más presente en la obra de Gabriel García Márquez.
con solo decirles que es mencionado 31 veces por Gabo especialmente las hormigas coloradas de 100 años de soledad, comparado con las 19 veces de las mariposas amarillas. Y finalmente hay una cometa, porque la cometa es algo que, y aquí tiene mucho que ver con el sentido de esta charla. Esa cometa que está al fondo nos recuerda que la cometa vuela, va hacia los cielos, pero siempre está agarrada a tierra. Hay un hilo que la conecta con la tierra. Esta frase es muy interesante. Gabriel García Márquez dijo una vez, y no es mentira, que no quería que se le recordara por 100 años de soledad ni por el Nobel, sino por el periódico. Y dijo exactamente, nací periodista y me siento más reportero que nunca. Y dice al final, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifique. Espero que esta cita sea inédita para la mayoría de las personas que nos están escuchando. Es del diario El Mundo de Medellín, Colombia, en octubre de 1982, justamente en la época en que recibía el Nobel, y García Márquez había emprendido un proyecto de hacer un periódico en Colombia que se iba a llamar El Otro, al cual le iba a destinar, esa fue una decisión, los recursos, es decir, del premio Nobel de Literatura. Y hay que decir que es muy importante esa frase porque allí definitivamente está la génesis de la fundación. Él nunca hizo el periódico, él tenía unas ganas enormes de volver a las salas de redacción, y aquí vamos a resaltar ese lado fundamental de Gabo, que es el periodismo, pero en cambio lo que hizo fue una fundación de periodismo. Esa sí la sacó adelante, vamos a ver, aquí está, y es la fundación que inicialmente bautizó Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Yo era en 1993 el director de un canal de televisión pública regional en Barranquilla, mi ciudad, Telecaribe. Cuando Gabo me llamó, yo lo conocía 10 años antes, y me pidió que nos reuniéramos. De hecho, me pidió que lo invitara a cenar, a comer. Lo hicimos en un club, el Club ABC, con su esposa Mercedes y otras personas, y echó un cuento toda la noche. Me habló de historias de periodismo, de su época de reportero, con una gran emoción. Yo estaba embelesado con sus historias. Lo acompañé luego al Hotel El Prado de Barranquilla. Me quedé con él mientras Mercedes subía a la habitación hasta tarde. Nos tomamos un whisky y hablábamos, él y yo, de talleres de periodismo, hasta que finalmente se me prendió el bombillo de preguntarle, Gabo, porque le decíamos ya Gabo, que es el nombre de confianza, pero el nombre que cada vez todos le usan con mayor comodidad. Se le podía le decíamos Gabito también en el Caribe, Gabito o Gabo. En todo caso yo le dije Gabito. ¿Y tú por qué me estás echando este cuento del periodismo? Y él me dice, porque quiero que me ayudes a pensar en eso, quiero que me ayudes a ver cómo hacemos para hacer los talleres de periodismo. Fue así como le dedicamos el año 1994 a la planeación. Fueron reuniones muy largas, contratamos un equipo de consultores, de economistas, abogados, para hacer lo que se llama un estudio de factibilidad, es decir, para mirar todos los aspectos que entrañaba el reto de crear una organización y de sacar adelante la idea de hacer talleres con periodistas. Y fue así como en un momento dado creamos a mediados del 94 la fundación. Yo fui el cofundador junto con Jaime García Márquez y el director del estudio, Alberto Abello Vives. En el 95 dejé el canal de televisión Telecaribe, asumí la dirección y tuvimos nuestra primera actividad, fue un encuentro sobre libertad de prensa y protección de la actividad periodística en Colombia. Luego comenzamos con otros seminarios internacionales y con los talleres de periodismo y pusimos en marcha esta organización y se fue desplegando. El propio Gabriel García Márquez impartió sus primeros talleres en julio de ese año
en la ciudad de Barranquilla, en el periódico El Heraldo. Él, al final, digamos, a lo largo de su vida en periodismo, dirigió 12 talleres. Gabo, en ese momento yo quiero explicar algo. 1994, ¿qué lo movía a meterse en este proyecto? Hay varias cosas que coinciden. Primero, él había retornado a Colombia, estaba muy ilusionado. Él nunca se desconectó de Colombia, pero en ese momento estaba pasando mucho tiempo en Colombia. El hecho es que Gabo vivía entre México y Colombia. Antes había vivido también en Barcelona. Y la razón es que México se convirtió en, digamos, en un momento dado de su vida, en el lugar, México, la gran metrópoli latinoamericana, fue el lugar donde él llegó con la ilusión de hacer cine en los años 60, porque él quería dedicarse al cine, y terminó allí criando a sus hijos, poniendo una casa, pero luego, a partir de los años 70, prácticamente todos los años vino a Colombia. Tenía casas, Gabo, en Bogotá, en Cartagena, y también luego un apartamento en Barranquilla. Pues en esa época pasaba mucho en Colombia, era después de la Constitución del 91, una constitución muy importante en términos de la construcción de un Estado social de derecho, de la consagración de libertades y de avances, constitución a la que, por cierto, los constituyentes le pidieron a García Márquez que revisara y le diera la última corrección gramatical, cosa que él hizo y que se conoce poco. Pero nuestra constitución actual, es la constitución vigente en Colombia, terminó siendo revisada por Gabriel García Márquez. También en esa época él había decidido construir una casa en Cartagena, que iba a ser la Casa de la Madurez, la casa que le encargó al gran arquitecto Rogelio Salmona. Estaba igualmente, hacía parte de un grupo de trabajo creado por el presidente de la época, el presidente César Gaviria, que luego fue llamado el Comité de Sabios, y cuya función era estudiar y hacer propuestas sobre las relaciones y las políticas que había que sacar entre educación, ciencia y cultura para Colombia. Y Gabo allí escribió unos ensayos formidables sobre el tema de la educación. Y aparte de eso, estaba muy metido en periodismo. Era socio de un noticiero de televisión en Colombia muy importante que hizo historia del periodismo colombiano, el noticiero QAP. Estaba empezando a escribir un libro que era su retorno al periodismo, un libro de reportaje que luego publicó con el título de Noticia de un secuestro. Es decir, era un García Márquez vibrante, que tenía una añoranza enorme por el periodismo y que no se le olvidaba que 10 años antes, en el 83, no había podido sacar adelante el proyecto del periódico. Por eso hicimos esta fundación, por eso se le metió con tanto entusiasmo y se le dedicó a estar en contacto con los colegas y los periodistas jóvenes, y como aparece allí, creamos un consultorio ético en línea, creamos un premio de periodismo que entregamos en Monterrey, el Premio Nuevo Periodismo. Esta fundación hoy en día se llama Fundación Gabo. Este nombre es el nombre que tenemos desde el 2019. La decisión de cambiar de nombre fue por razones eminentemente prácticas, porque había un momento en que nos llamábamos Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, nombre que nos hizo conocidos, pero al mismo tiempo un nombre extenso y complicado. Hoy en día somos la Fundación Gabo. Y hoy en día tenemos no solo el premio, lleva también el nombre de Gabo, nuestro premio de periodismo, que esta vez lo hacemos desde la ciudad de Medellín, en alianza con esa ciudad, un premio que es el reconocimiento al periodismo de excelencia iberoamericano. Tenemos el Festival Gabo, que es un festival de periodismo, de literatura, de ciudadanía, de cultura, de tecnología, que hace cuyo marco se hace la entrega del premio. Y sobre todo, que es lo más interesante, estamos trabajando el Centro Gabo en desarrollo de una decisión institucional que tomamos en 2014, cuando falleció nuestro fundador, y se emitió por parte
del Congreso de Colombia de manera aprobación unánime de todas las cámaras y de todos los congresistas, la ley de honores, que es la ley 1741, que prevé en su artículo 7º que se establezca en Cartagena un centro internacional para el legado de Gabriel García Márquez. El hecho es que hoy somos una institución consolidada y una institución que tiene más de 30 personas trabajando a tiempo completo. Trabajamos totalmente, por un lado internacional, porque siempre lo fuimos, dedicada a los países de lengua española y portuguesa alrededor del periodismo, y por otro lado también con una implantación importante en Colombia y a nivel territorial de la región caribe colombiana de Cartagena. Y bueno, una institución que se ha adaptado a la virtualidad en esta época de pandemia y que tiene un nivel de actividad enorme. El taller de periodismo en la esencia sigue siendo digamos, la clave. Todo lo hacemos en clave de taller, en clave práctica, no en clave de educación formal. Era lo que García Márquez diría. Esta foto que ven allí es García Márquez mismo, dirigiendo un taller con reporteros jóvenes. Uno de los 12 talleres que impartió personalmente. Y en la frase que aparece allí citada, se hace todo el énfasis en que en la idea de los talleres prácticos no académicos, donde se produzca una experiencia de intercambio, y he de decirles que hemos hecho no centenares, sino realmente ya más miles de talleres con participación de miles de periodistas de todos y cada uno de los países de lo que llamamos América Latina, de España, de Portugal, pero también de las comunidades hispanas de los Estados Unidos. Hoy en día la Fundación, en este logotipo que queremos destacar aquí, refleja y se activa y se enciende el logotipo dependiendo de los aspectos claves, el taller, el premio, el festival y el Centro Gabo. Vamos a hablar un poco del Centro Gabo. Quien quiera profundizar en la Fundación puede entrar a fundaciongabo.org. El Centro Gabo, lo primero que tengo que decirles es como tiene varias dimensiones y vamos a hablar de él de manera especial porque es justamente la manera como hemos abordado nuestro trabajo por el legado de Gabriel García Márquez. Una de esas dimensiones es la máquina de pensamiento. Es decir, hay un espacio de conocimiento renovado sobre Gabriel García Márquez que genera contenidos dentro de un proyecto de apropiación colectiva de la memoria sobre la vida y obra de Gabo, buscando no hacerle propaganda a García Márquez ni a sus libros, buscando inspirar sobre todo a las nuevas generaciones alrededor de proyectos educativos y culturales. El árbol Gabo es lo que voy a explicar en esta sesión más a fondo y además me va a permitir, cuando lo explique, hablar de García Márquez, que es lo que muchos de ustedes tendrán interés de escuchar. El árbol Gabo es la matriz conceptual que yo voy a explicar a continuación. El archivo es fundamental porque es que tenemos una base de datos documental compuestas por prácticamente todas las entrevistas que dio Gabriel García Márquez, que hemos recopilado, por sus textos de ficción, sus textos de no ficción, sus discursos, y sobre todo tenemos un equipo editorial y creativo entrenado para producir una serie de contenidos que ustedes pueden consultar ya mismo en centrogabo.org, que es el nombre del sitio web, donde constantemente estamos subiendo nuevos trabajos, hacemos desde las cosas más divertidas, banales, si se quiere, populares, como listas de las canciones que le gustaban a Gabo, las películas que más le interesaba, hasta ensayos muy profundos de determinados temas de Gabriel García Márquez. El árbol Gabo tiene 5 grandes ramas. El tronco, digamos, es toda esta base de este conocimiento, pero la primera rama es la historia personal. Es una rama fundamental porque García Márquez está muy marcado por los factores que confluyen en su identidad. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, para él, el hecho de que es un hombre del Caribe
significa muchísimo. Él una vez me dijo, toda mi obra literaria viene de la cultura popular del Caribe. En esta frase, aquí en esta cita, él resalta, por ejemplo, el equilibrio ecológico corporal que le producía retornar al Caribe, volver a Cartagena, sentir el calor, sentir la humedad. Pero del Caribe es su familia, que es su primera fuente, digamos, de alimentación literaria. Él resaltó siempre la importancia que la narrativa oral de los cuentos que echaban las mujeres de la casa fue fundamental para su escritura. Él también destaca como la música vallenata, que es una manifestación musical de nuestra región, también con su historia, especialmente, digamos, porque son canciones muy narrativas, también fue muy importante para él. Y por supuesto, García Márquez fue un gran lector. García Márquez se alimentó en las bibliotecas del sistema de educación público y privado al cual asistió, estuvo en colegios públicos, fue becario, por ejemplo, en bachillerato del Liceo Nacional en Zipaquirá, en el interior del país, pero también estudió con los jesuitas en el Colegio San José de Barranquilla y era el típico muchacho que increíblemente mantenía siempre la simpatía, el buen humor, lo que llamamos aquí la mamadera de gallo, pero que al mismo tiempo estaba dedicado a leer y a leer los clásicos, a leer la literatura española, a leer los poetas del siglo de oro, de la generación del 98. Él se leyó toda la literatura española y luego también leyó con mucha atención a los escritores norteamericanos. Pues la lista ustedes la conocen perfectamente y hoy en día justamente es muy notable que que su archivo personal se encuentre en la Universidad de Texas, en el centro Ramson de la Universidad de Texas, donde tiene una conservación magnífica y donde se ha puesto a disposición del público por vía digital. ¿Al lado de quién? Al lado de Hemingway y pues de los escritores que él amó, de los cuales sin duda Faulkner fue absolutamente fundamental. Y como Faulkner y como tantos de ellos, siempre se mantuvo fiel a ese origen. Por eso él decía, nunca me he preguntado qué soy porque siempre lo he sabido. Soy el hijo del telegrafista de Aracataca. Soy un hombre que viene del pueblo. Soy un hombre de mi familia. Soy un hombre de mi cultura, de mi país. Naturalmente, eso iba más allá de Colombia. García Márquez se embibió de la cultura latinoamericana con el paso del tiempo, pero claramente es muy importante toda esa historia personal, la historia de los amigos. Por ejemplo, los amigos de Gabo eran fundamentales, como lo recuerda el embajador que contó con la amistad de nuestro maestro. Gabo insistía siempre en esa cordialidad y decía frases como: yo escribo simplemente para que mis amigos me quieran mucho y para que los que quieren mucho me escriban más. La lista de amigos también es muy importante. Mutis, a quien se le hace homenaje por esa relación tan especial, idílica, mítica que tiene con Constantinopla, es decir, con Estambul. Por eso el Instituto Cervantes de Estambul tiene una biblioteca Mutis. Justamente, pues Gabo estuvo con Mutis en Estambul y fue uno de sus grandes amigos, pero ya el embajador mencionó a Carlos Fuentes, hay que mencionar a Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, a Germán Vargas. García Márquez inclusive metía a veces a los amigos en la obra literaria. La otra cosa fundamental es su familia nuclear, el papel de su esposa Mercedes, que nos dejó en agosto del año pasado y que se fue con la plenitud, con la inteligencia, con la agudeza que no perdió hasta el último minuto. Era una persona de origen libanés, aunque Gabo decía que era egipcia, como una manera de pronto de resaltar más metafóricamente su carácter oriental. Mercedes pues
fue su pareja toda la vida y uno de los pilares centrales. Y hoy en día, pues toda esa energía la heredan sus hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, y sus nietos, que son también artistas. Uno de ellos, Mateo, ya publicó, Mateo García Elizondo, su primera novela. La segunda rama que nos interesa, que es casi que es el mismo tronco porque se refiere justamente al trabajo y la obra, es la faceta de Gabo como investigador, creador y contador de historias. Y allí lo primero claramente es que él es famoso y es conocido es por su obra literaria. Por eso él dice, es decir, esa es su vocación primera. Él quería siempre contar historias y justamente como lo recordaba el embajador, dice, todos los días lo que hago es contar historias. Eso lo ha llevado, le ha dado, digamos, la fama, el éxito, el dinero, el reconocimiento, el amor de millones de personas en el mundo entero, porque García Márquez es un hombre traducido casi a todas las lenguas en su obra literaria, en sus novelas, en sus cuentos, y definitivamente eso no tiene discusión. La obra literaria es ya, algunos de sus libros se han convertido ya en clásicos. Hay trabajos muy interesantes. Recientemente Álvaro Acuña publicó la novela Ascenso a la Gloria, no novela, perdón, el libro, el ensayo Ascenso a la Gloria, de cómo 100 años de soledad se convirtió en un clásico global. Les recomiendo ese libro que va a ser traducido pronto al español y que nos muestra cómo García Márquez conquistó el mundo con su obra literaria. Eso, entonces el Gabo literato, hay una cantidad de lecciones que nos quedan y que están en el árbol Gabo, lo desarrollamos, porque el árbol Gabo tiene cada una de estas secciones, está dividida y subdividida en ítems. Y esos ítems, para decirlo con toda claridad, esto sirve desde la catalogación, por ejemplo, las entrevistas que le mencioné, hasta nos sirve para desarrollar agendas de trabajo para la fundación o nos sirve para hacer programación de charlas o de lo que sea. Es decir, el árbol Gabo es todo un catálogo de ideas sobre las distintas dimensiones de Gabriel García Márquez. Pues se puede imaginar que en literatura es mucho las subdivisiones que tiene el árbol Gabo. La otra fundamental es, por supuesto, el periodismo. García Márquez, el periodismo, y luego voy a explicar un poco más en detalle por qué. El periodismo le enseñó que la riqueza de investigar para crear. Ahí hay un concepto fundamental del legado de Gabo que nos interesa resaltar. Y García Márquez, de hecho, tiene una obra periodística que en extensión y en duración es prácticamente equivalente a la obra de creación literaria. García Márquez se inició formalmente en el periodismo en 1948 y sus últimos trabajos periodísticos son de 1999. Fueron 51 años que no dejó el periodismo y obviamente lo que publicó son muchísimos artículos o crónicas o reportajes, pero se han recopilado, se han ensamblado, es una obra que está recogida y que la suma, digamos, de todos esos libros, como digo, en una estante de biblioteca tiene más o menos el mismo volumen y tamaño que la obra literaria. Pero sobre todo el periodismo, era para él algo que le suscitó una pasión. Por eso, le recomiendo un texto de un discurso que dio en 1996 que se llama El mejor oficio del mundo. Él declaró, el periodismo es el mejor oficio del mundo. ¿Y por qué? Él lo explica muy a fondo y es la razón por la cual García Márquez no creó una fundación para formar escritores. Creó una fundación para trabajar con los periodistas, que es la fundación nuestra, pero también tuvo otra fundación que es la del cine. Él era esa otra rama que es la del Gabo cineasta. El Gabo cineasta es lo único que realmente estudió
Gabo decía, él comenzó los estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, él los abandonó en el año 47, completó el primer año, y luego en el 48 dejó los estudios a raíz de un gran cataclismo político que hubo en Colombia en 1948 en abril, que fue la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, que produjo un levantamiento popular extraordinario el 9 de abril. Incendiaron media Bogotá en protesta y García Márquez tuvo que irse a Cartagena a tratar de seguir allá los estudios de Derecho, pero realmente al final terminó entrando en una redacción periodística. Pero él, en cambio, desarrolló un gran interés en el cine y quería estudiar cine y tomó un curso de cine en el Centro Experimental Cinematográfico de Roma, en Cinecittà. El hecho es que García Márquez es, junto con Cervantes, el escritor de lengua española que más guiones o adaptaciones tiene de sus libros. Son decenas las películas hechas con base en libros de García Márquez o por guiones en los que García Márquez ha sido el autor o colaborador. Allí, por ejemplo, en esa foto lo vemos con sus amigos del cine en México, porque él realmente tenía la ilusión de trabajar en cine y eso fue lo que le llevó a establecerse en México. Uno de ellos, que aparece en esa foto, es nada menos que Luis Buñuel, que Luis Buñuel actuó en una película, En este pueblo no hay ladrones, que tiene guión de Gabriel García Márquez, en la que el propio Gabo hizo un pequeño papel y que luego, por supuesto, también García Márquez lo convirtió en un cuento. Una cosa increíble es como hay algunas historias de Gabo que son guiones y que también son reportajes o columnas y que también son cuentos u obras literarias. Es decir, las historias circulaban entre todas estas dimensiones del Gabo investigador y contador de historias. Y por eso yo quería resaltar un poco el énfasis que él decía, que es que todo, que empecemos a hablar de realismo mágico y para decirlo con toda claridad, a García Márquez se le asocia el concepto de realismo mágico, pero siempre queremos pensar en lo mágico, es decir, siempre le atribuimos a Gabo que las cosas vienen de su imaginación. Él insistía en que, en cambio, todo, en periodismo, en cine, en literatura, venía de la realidad. Y por eso decía, como aparece en esta cita, no hay nada de lo que haya escrito que no esté en la realidad. Lo que hago es transmutar poéticamente la realidad. Mucha gente dice que tengo una gran imaginación, pero para los que viven en estos pueblos del Caribe, saben que esa imaginación es la verdad de esa realidad. Eso es muy importante. Yo diría que en ese sentido, no olvidar nunca, cuando abordemos a Gabo, que antes de lo mágico está el realismo. Primero el realismo y después lo mágico. Esa es la clave un poco del mensaje también de esta charla. Y eso también se traduce en ese pragmatismo que yo les mencioné al inicio de cómo García Márquez planificó con muchísimo cuidado todo el desarrollo de la fundación. Luego hay otra dimensión que es el Gabo educador. Es increíble todo el interés que García Márquez desarrolló por la educación y que se tradujo en por lo menos dos instituciones. Nuestra fundación, que es una fundación educativa, no formal o informal, pero es educacional sin duda. Y lo otro es la Escuela Internacional de Cine y Televisión que fundó en San Antonio de los Baños, en Cuba, y en la cual impartió talleres de guión y hoy en día sigue trabajando y sigue. Esa es otra de las facetas del cine. García Márquez fue profesor de periodismo y profesor de guión y de contar historias para cine. Y lo hizo en dos instituciones educativas que él fundó. Además, tiene unas reflexiones muy interesantes sobre educación y él trataba siempre de hacer un abordaje de más por fuera, digamos, de lo convencional. Por eso el énfasis que pone en la cita que traigo aquí, en el caso de los talleres de periodismo, la idea no es hacer exámenes ni evaluaciones, ni es pedir diplomas ni certificados, es hacer talleres intensos, prácticos, porque al final la vida se encargará de decidir quién sirve y quién no sirve. Una frase muy bella también es que Gabo
decía que es que él no quiso llevarse, él dice, yo me voy a morir y yo quiero compartir lo que sé. Y de ahí nace esa vocación de impartir los talleres de cine y los talleres de periodismo. Pero curiosamente nunca hizo talleres de creación literaria. El Gabo emprendedor es otra de las facetas del árbol Gabo. Gabo tuvo muchísimos proyectos. Gabo era un gran activista, un hombre que no solo creó estas instituciones, creó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, creó la Escuela de Cine y Televisión, creó la Fundación Nuevo Periodismo, que ahora se llama Fundación Gabo, creó una fundación dedicada a los derechos humanos en los años 80 que se llamaba Fundación Avias y cerró, la creó en México, pero también creó, soñó con esto. Toda su vida él soñaba con tener un periódico propio, y por eso decía, desde que me inicié como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. El primero de ellos es este que aparece allí, El Comprimido, un periódico que hizo en septiembre de 1951 en Cartagena, un periódico gratuito que se autodenominaba el periódico más pequeño del mundo y que duró exactamente una semana. Es una historia preciosa que vale la pena ahondar en la historia de Comprimido, y es un antecesor de los gratuitos que luego se popularizaron especialmente en los años 90 a nivel mundial, que hoy en día están un poquito de capa caída con el internet, pero que todavía se siguen, en los países donde hay trenes, donde hay metros, todavía los gratuitos tienen vigencia para la lectura de la gente. Pues García Márquez es un primero, ahí lo ven, director Gabriel García Márquez, y era socio de este diario Comprimido. Él, digamos, Gabo, que fue un hombre de éxito, un hombre que logró prácticamente todo lo que tuvo, al final nunca pudo tener el periódico propio, pero para eso en reemplazo creó la fundación, pero sí creó empresas de las revistas, por ejemplo, tuvo la revista Cambio en Colombia y en México, fue socio de este noticiero de televisión que les mencioné, fue socio de empresas de cine, fue productor o coproductor. O sea, él tenía una faceta, y no solo él hacía cosas, sino le gustaba ayudar, le gustaba apoyar proyectos de otras personas. Luego, finalmente, el árbol Gabo tiene la faceta del Gabo ciudadano. Eso es muy interesante. Aquí está justamente pintando a manera de un grafiti sobre el piso de la Plaza de Bolívar esta frase: viva la paz con los ojos abiertos. Esta nos refleja el hecho que García Márquez fue un hombre muy comprometido con una serie de temas que en el árbol Gabo los tenemos claramente identificados, y en la Fundación Gabo de alguna manera estamos comprometidos a darles continuidad. Por ejemplo, su preocupación por la construcción de paz en Colombia. El embajador Julio Aníbal sabe que García Márquez era un mediador en los procesos, fue mediador o facilitador informal en los procesos de paz que hubo en Colombia, fue mediador humanitario con presos políticos en varios países. En Colombia ayudó a crear un comité muy importante que existió, la primera organización de derechos humanos que se hizo en los años 70, que fue justamente el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Pero igual García Márquez tuvo intervenciones humanitarias en muchos países, en Panamá, que fue lo que lo llevó a conocer y a forjar una gran amistad con el presidente Torrijos, pero también en Cuba. En Cuba sabemos de la relación de García Márquez con el presidente Castro. Pues uno de los papeles que hizo García Márquez fue ayudar no a decenas, sino a centenares de personas a salir o de la cárcel o a obtener en un momento dado visas para poder salir del país en un momento dado. Y la paz es un tema. Yo diría, la pregunta, si ustedes me dicen hoy cuál es, sabemos que García Márquez tuvo épocas en que hizo activismo político, especialmente de izquierda, en los años 70 de manera muy clara y muy rotunda. Yo creo, y lo explico, no solo porque él realmente fue un hombre progresista, que desde luego venía ante la realidad que él veía en América Latina y en su país, por su origen
social y por su formación política y en la época universitaria, en la época de periodista, fue un hombre de izquierda. Pero él se radicaliza mucho en los 70, después de publicar 100 años de soledad, y yo lo atribuyo en parte, por un lado, a que en esa época en que vivía en Barcelona, él se dedicó a investigar, era un trabajo que había iniciado en los años 60, pero que profundizó en los 70, a investigar las dictaduras, a investigar, por ejemplo, el imperialismo norteamericano en América Latina. Y todo eso lo hizo para su libro El otoño del patriarca. Se volvió un experto en los abusos del poder. Y eso está reflejado en ese libro maravilloso. Pero aparte de eso, a él le indignó muchísimo el golpe de Estado contra el experimento de socialismo democrático que tenía en Chile el presidente Salvador Allende en 1973. Y en ese momento inclusive, y sostuvo su promesa por 7 años, dijo que él hacía una huelga literaria, que no volvía a publicar novelas o a escribir novelas ni publicarlas. Y esa huelga literaria, él después del otoño del patriarca, suspende hasta que en el año 80 retoma la literatura con, con ese libro que está asociado al periodismo, que es Crónica de una muerte anunciada, una de sus novelas maravillosas. ¿Y a qué se dedicó? Se dedicó al periodismo militante, se dedicó al periodismo de denuncia. Es el momento en que también retoma la relación con Cuba, que él la había cortado un poco, la había enfriado desde 1961, porque García Márquez, en el momento en que se da la revolución cubana entre el 58 y el 61, va mucho a Cuba, está vinculado a la agencia de prensa latina, pero él se defrauda y termina saliendo de Prensa Latina. Es cuando se va a México a dedicarse al cine y se mantiene distante de Cuba. Pero a partir del 75 retoma esa relación intensamente y lo hace cuando está en la revista Alternativa, cuando está más declarándose de izquierda. Al final, como siempre, él vuelve hacia un centro, digamos, se va desradicalizando. Una primera señal es volver a la literatura, luego empieza a escribir las columnas en los años 80 en El País de España y El Espectador de Colombia, y ya es un García Márquez mucho menos radical, un hombre que mantiene siempre ese espíritu crítico y ese humor, pero es también el García Márquez que recibe el Nobel. Y yo diría, si al final de toda su trayectoria, lo que resume, digamos, su posición política es una preocupación real a fondo por la autonomía y el derecho a que América Latina busque su destino, tanto en lo cultural como en lo político. Un destino para la construcción de democracia, para la paz, para la justicia social, todo eso para una sociedad de iguales. Eso era lo que realmente, y él sabe muy bien que las maneras de llegar son distintas, que son distintas búsquedas, pero al final García Márquez es un hombre profundamente democrático, y por eso García Márquez iniciamos las tareas de la Fundación justamente hablando de libertad de expresión. Y la Fundación es una fundación completamente alineada, la Fundación Gabo, con la libertad de expresión, con los derechos humanos y con la democracia, porque sabemos que el periodismo viene de ahí. Yo, hoy en día, el legado de Gabo tiene mucho que ver con, no solo con la lectura de su obra, sino también con ese compromiso de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, que aparecen allí en la foto, con la idea de, también en esta foto vemos a los maestros de la Fundación rodeando a Gabo, vemos a los niños y a los jóvenes que hacen parte, y para ellos trabajamos buscando que García Márquez, que toda esa riqueza que está no solo en su obra literaria, sino y en su obra periodística y en su obra cinematográfica, se enriquezca aún más con el conocimiento y la inspiración en su ejemplo de vida. Y ese ejemplo yo lo quiero resumir en 2 lecciones de realismo mágico a la manera de Gabriel García Márquez. La primera es recordar cómo realmente
hay que conectar la realidad y la investigación con la creatividad. Por eso, ojo con esta frase que la voy a leer, que es, esta cita es muy importante. García Márquez dijo: soy un periodista fundamentalmente. Toda mi vida he sido periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco, pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información de los hechos es de periodista. Esto, en mi opinión, se aplica sobre todo a la obra literaria posterior a 100 años de soledad. La obra literaria anterior tiene todavía mucho de algo que viene del cuerpo del propio Gabo, de su experiencia de niño, de joven, de su vida en el Caribe, y es todo ese mundo de Macondo. Pero ciertamente, a partir del Otoño del Patriarca y lo que siguió en adelante, que son muchísimos de su obra literaria, tienen mucho más de este acento que él pone en la investigación y la fidelidad a los hechos. Claro está que, como lo demuestra Álvaro Santana Acuña, es muy importante tener presente que 100 años de soledad también tuvo mucho de estos procesos investigativos y mucho de ayuda también de los propios amigos de Gabo como auxiliares de investigación para su obra literaria. Esa es la primera lección que yo quiero dejarles y que nos interesa transmitir en lo que va a ser el futuro del Centro Gabo. El Centro Gabo va a tener una traducción física, que va a ser un espacio cultural en Cartagena, un espacio físico en alianza público-privada, nacional e internacional. Pero claramente, digamos, ya estamos haciendo actividades con niños y jóvenes, ya hacemos toda esta actividad de la máquina esa de conocimiento, centro de conocimiento de Gabriel García Márquez, y estamos propagando digamos, todo este mensaje del legado. Y por eso es que ese énfasis en no olvidar este aspecto de la noción esta de que investigar para crear es fundamental para entender a Gabo. El segundo punto que quiero resaltar es este, y que espero que es algo que queremos transmitirle a las nuevas generaciones, a los jóvenes periodistas, pero también a los jóvenes de toda clase. Y es este concepto, el énfasis que él hacía en seguir el llamado interior, pero seguirlo con una apuesta radical, con ambición. Él decía: las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas. Solo cuando las dos se juntan hay posibilidades de que algo suceda, pero no por arte de magia. Todavía falta la disciplina, el estudio, la técnica y un poder de superación para toda la vida. Gabriel García Márquez era un hombre extremadamente trabajador, disciplinado. Es algo que no es fácil de asociar con la imagen, con la sonrisa, con el humor, con la idea de fiesta y de parranda, con la que muchas veces lo relacionamos a él en su figura pública. Fue sin duda un hombre que supo vivir, que supo gozar la vida, pero que también entendió que la disciplina y el trabajo son la base justamente para todos esos logros. Ese es de alguna manera el legado que realmente queremos transmitirle a las nuevas generaciones para las que trabajamos. Por eso yo quiero recomendarles que nos sigan. Este es un trabajo que está todavía en una fase inicial. Por un lado, nos pueden seguir por las cuentas, por la página web y las cuentas de redes sociales de la Fundación Gabo. Por otro lado, tenemos las del Premio y Festival Gabo. Tenemos una red de ética periodística, tema que para él era fundamental. Ya vieron la cita que decía que para él ética y técnica en periodismo son inseparables como el zumbido del moscardón. Y finalmente, toda esta serie de contenidos y esta serie de mensajes inspirados en la vida y obra de Gabo que transmitimos a través de la página web y las cuentas de redes sociales de Centro Gabo. Así que bienvenidos a que todos nos acojamos a esta gran sombra que es el árbol Gabo. Les agradezco que me hayan escuchado y estoy encantado ahora de responder
y de conversar un poco con Gonzalo para completar mi presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime. Ha sido impresionante y además nos ha acercado no solo al mundo de Gabo, de García Márquez, sino en concreto a la fundación y a esa imagen del árbol que, como comentabas, plantaba el general Buendía en 100 años de soledad, y vosotros habéis hecho que nos cobije y nos dé luz y nos ilumine. Así que muchas gracias por el trabajo y por la charla que lo ha ilustrado. Y me interesa, porque te he escuchado hablar del tema, que nos hablases del trabajo que estáis haciendo con niños, porque en una de esas ramas que da el árbol, sé que estáis trabajando con una cuestión que llamáis cronicando, y que con esa idea de dar herramientas a las nuevas generaciones para la expresión y, por lo tanto, para la libertad, al fin y al cabo. Me encanta transmitir, Gonzalo, esa experiencia. Básicamente, como decía, la Fundación tuvo una primera etapa de su vida entre el año 95, que comenzamos actividades, hasta el 2010, básicamente concentrada en la misión que Gabo nos trazó, el periodismo. En el 2010 empezamos a preguntarnos sobre qué hacer en un legado que se veía venir, es decir, ya García Márquez por la edad, etcétera, estamos pensando y empezamos y hicimos tres cosas. Lo uno es que nos dedicamos a tratar de beber en las fuentes del propio García Márquez. Eso anticipa el trabajo de esos archivos que recopilamos, y para eso sacamos un libro que les recomiendo que se llama Gabo Periodista. Es un libro que espero algún día publicar en España y en otros países de América Latina. Ya en algunos se ha publicado, son ediciones cerradas, pero es un libro de recopilación, y con eso empezamos a armar, digamos, todo ese compendio de fuentes primarias tomadas del propio García Márquez. Lo segundo es que empezamos a estructurar la idea del centro cultural, y lo tercero es el trabajo con los niños y los jóvenes. Y en eso voy a profundizar de acuerdo con tu pregunta. Nos dijimos, bueno, ¿qué podemos? Si Gabo, que tenía esa obsesión por la educación, tiene unos ensayos preciosos, tiene por ejemplo uno que les recomiendo que se llama Manual para ser niño, otro que se llama Por un país al alcance de los niños, y que insistía en que había que estimular las vocaciones de los niños, y que una de las funciones de la educación era tratar de detectarlas a tiempo, de manera temprana, y darle estímulos. Y de hecho, ya en el año 99, antes de que él se enfermara, porque tuvo en ese momento una enfermedad, habíamos hecho una primera formulación de un proyecto para hacer en su población natal, en Aracataca, que se iba a llamar La Carpa de Melquíades, y era un proyecto dirigido a niños y jóvenes. Pues lo que decidimos ya en este caso, en el 2000, hacia el 2014, 2012, hacia esa época, fue empezar con un trabajo de hacer en un barrio de Cartagena, uno de los barrios más golpeados por la pobreza, el que se llama Nelson Mandela, aprovechando una alianza con una empresa del sector que nos pidió que viéramos. Entonces empezamos a hacer trabajos de talleres de periodismo con niños y jóvenes. Esa ha sido una experiencia increíble. Eso lo fuimos perfeccionando. Hemos hecho talleres para contar historias. Lo que hemos descubierto de esos talleres de periodismo, que hoy en día se llaman cronicando, y de los cuales hemos hecho talleres de periodismo en radio, escrito, fotoperiodismo, también video, etcétera. Todo ello, lo que hemos descubierto es que, más allá de que algunos eventualmente de estos participantes quede enamorado de la reportería o del periodismo y algún día escoja como oficio el periodismo, lo importante es que desarrolla competencias ciudadanas, es decir, desarrolla espíritu crítico, desarrolla la creatividad, la capacidad de expresión, el reconocimiento del entorno. Es decir, tiene una cantidad, es increíble cómo los niños y los jóvenes que han participado en estos talleres tienen una evolución, una maduración,
y nosotros vamos a hacer una apuesta a fondo por Cronicando. Nos parece que va de la mano es decir, va de la mano muy bien de la formación de periodistas, de la formación práctica de periodistas y el estímulo a los periodistas. Este trabajo con los niños y los jóvenes es un trabajo que tiene un impacto social y cultural extraordinario y que nos permite transmitir todos esos valores. A mí, una de las cosas más bonitas es que ellos mismos crearon sus grupos y crearon el club, el Nuevo Gabo lo bautizaron. Digamos, lo que hemos guardado, digamos, y lo que conservamos de las distintas experiencias de Cronicando es magnífico. Es algo que vamos a seguir profundizando. Y aquí yo quiero decir que yo creo que es algo que Gabo, por lo menos Gonzalo y Rodrigo, sus hijos, sí que lo gozan. La Junta Directiva Internacional de la Fundación nos anima mucho. Y yo visualizo que en ese centro Gabo que vamos a tener, al lado de los temas de periodismo, hay un espacio muy importante de formación práctica para niños, jóvenes y para que tiene que ver con creatividad, con ciudadanía, con este tipo, digamos, de acciones como Cronicando. Sí, porque me parece muy interesante. Además, la imagen del árbol lo muestra perfectamente y hablabas de cómo en él, en su obra y en su vida, todo es un círculo en el que está todo unido. Y ahora que hablabas de estos talleres, de este Cronicando y de los talleres periodísticos y de la idea con la que iniciasteis la fundación, cómo al final eso envuelve todas las ramas y llega desde ese empezar en un taller que te da unas herramientas para la expresión y la reflexión a una de las ramas del Gabo ciudadano y sus preocupaciones cívicas y por la paz, al fin y al cabo. Así es, y yo quería resaltar algo del Gabo ciudadano que es muy interesante. Una de las razones por la que el periodismo es fundamental para Gabriel García Márquez es porque si hay un área en la cual él proyectó sus preocupaciones cívicas y políticas fue el periodismo. A través de los reportajes, a través de las columnas, por todos lados. Hay comentarios, hay opiniones, hay intervenciones ciudadanas de Gabriel García Márquez. Ojo con eso. El periodismo es realmente el Gabo político también, pero una política que, como vemos, evolucionó hacia un alto sentido, digamos, democrático y siempre progresista, siempre por el lado de la libertad, por el lado de la autonomía cultural y política de América Latina, un sentido muy grande de lo hispánico. Además, sabemos muy bien que García Márquez, bueno, vivió en España, vivió en Barcelona, fue una persona conectadísima desde todo punto de vista con España, y eso lo sabemos. Por eso ese homenaje que le hicieron las academias de la lengua y el propio Instituto Cervantes en el 2007. En todo caso, el periodismo es muy importante para entender una cantidad de cosas por las cuales que Gabo canalizó a través del periodismo, y por eso es algo que también queremos transmitirle a las nuevas generaciones. La idea de que el periodismo es una manera, además de afirmarnos como ciudadanos, y por eso la Fundación cree que el periodismo no es un tema de licencias que necesitamos, al contrario, diría yo que más bien lo que queremos es ver cómo transmitimos muchas cosas de la ética periodística a la ética de la comunicación en la era digital. Los ciudadanos hoy en día tienen un poder que no tenía precedentes en épocas anteriores y que se lo da las herramientas de comunicación digital. Cualquier persona tiene una capacidad de transmitir contenidos, ideas y opiniones, y obviamente estamos viendo que muchas veces se usa de manera muy triste y hasta dañina. Se usa para propagar odio. Desgraciadamente, una de las cosas que más nos interesa es el problema del avance de la desinformación organizada. Entonces, la Fundación misma quiere ver cómo toda esta noción del uso ético y creativo, del poder de contar historias a través de los medios digitales, del poder de opinar que tienen ahora los ciudadanos, se enriquece con la perspectiva ética, y estamos promoviendo la noción de ciudadanía digital. Son lugares donde hoy en día los ciudadanos nos movemos y que tenemos que hacerlo con un sentido de responsabilidad. Eso va más allá de lo estrictamente periodístico, pero está muy conectado con lo periodístico.
No, sin duda me parece, vamos, la siguiente pregunta de hecho iba en esa dirección, en cómo plantea, cómo ve la situación actual del periodismo, porque a través de las nuevas posibilidades que nos ofrece de lo tecnológico, se mezcla, ¿no? Lo periodístico con la simple opinión, con las noticias no rigurosas, y buscar ese espacio creo que es fundamental. Pues yo creo que Gabo, que es un manantial inagotable de citas inteligentes, decía una frase muy divertida que decía: es más fácil atrapar a un conejo que a un lector, para insistir en que el periodismo tenía que enganchar, que es el mismo problema del escritor. Es decir, uno no puede soltar al lector, hay que seducirlo desde el principio. El periodismo hoy en día tiene que encontrar las maneras de desarrollar la audiencia y de mantener la audiencia, y la única manera de hacerlo es asumiendo la realidad de que se le debe a la audiencia. El periodismo le dedicó antes mucha importancia al poder y al dinero, a los anunciantes y a los políticos. Hoy en día, si no habla en nombre de los ciudadanos, si no se concentra a servirle a los ciudadanos, está perdido. Tiene que no solo desarrollar audiencia, sino mantener la confianza y la credibilidad. Los políticos y los poderosos ya no necesitan del periodismo como vehículos, ya ellos tienen los canales directamente de las redes, como la tienen a su vez los ciudadanos, pero realmente el valor agregado de la información independiente, de la investigación periodística, de la crítica, del distanciamiento que aporta el periodismo en la sociedad, es algo que mantiene su vigencia plena. Hay un reto enorme de sostenibilidad, pero la sostenibilidad misma está también conectada a la audiencia, a la credibilidad y al hecho que tarde o temprano es la audiencia, como lo estamos viendo cada vez más de manera extensa, que son las audiencias las que a través de los mecanismos de membresía, de suscripciones, etcétera, son las que están contribuyendo a financiar el periodismo, a la vez que hay una flexibilización de los modelos de financiamiento periodístico. Ya no depende todo de la publicidad y no depende todo, digamos, de lo que clásicamente servía, sino igual la publicidad tiene una cuota, pero sabemos muy bien que la publicidad se le disputa hoy en día a las plataformas. Eso es una pelea global alrededor del reparto de la torta que se ha ido en gran medida a las grandes plataformas tecnológicas, pero las plataformas tecnológicas a la vez dan otras oportunidades para encontrar nuevas maneras de trabajar con la audiencia, con la publicidad y con alianzas con distintas fuentes. Estamos viendo, por ejemplo, que hay un crecimiento del papel de la filantropía en el financiamiento del periodismo, y a veces en algunos países, como Estados Unidos, se ha dirigido mucho a financiar el periodismo local, reverdecerlo porque se ha debilitado. En otros países, pues no tenemos esas fuentes filantrópicas. En Colombia, por ejemplo, se está hablando de fórmulas como las que existen en países europeos, de encontrar unas maneras de que haya ayudas estatales a la transformación digital y el sostenimiento de los medios. En fin, estamos en una época en que la economía de los medios, de la mano sobre todo de la reconversión de ese valor, de ese papel, y el redescubrimiento del valor agregado ético, económico y social del periodismo son fundamentales para pensar en el nuevo escenario. Pero el periodismo va a seguir existiendo siempre. De eso no, mientras haya democracia va a haber periodismo. Y obviamente lo que pasa es que tiene que ser un periodismo independiente, seguramente un periodismo incómodo, y eso lo entendemos perfectamente en el mundo entero. O sea, es algo que se entiende en Turquía, se entiende en China, se entiende en Colombia, se entiende en España y se entiende en todos lados. El periodismo tiene que estar del otro lado de los poderes de turno, y una de sus funciones es vigilar y señalar con el dedo las cosas que el poder no hace bien. Eso lo necesitamos. Eso, por supuesto, también lo puede hacer la gente, claro, cualquiera lo puede hacer, pero el periodismo organiza, verifica, comprueba, investiga todo esto, lo comenta, lo contextualiza, lo explica.
Entonces necesitamos y vamos a tener periodismo por mucho tiempo porque es una forma fundamental de las ciudadanías activas. Y en esa correlación entre Estado y ciudadanía es que vamos a encontrar las soluciones para los problemas económicos, sociales y políticos. Si creemos que el Estado lo va a solucionar todo, nos equivocamos. La ciudadanía tampoco lo puede solucionar todo, ni el mercado. Necesitamos todos trabajar juntos. Un Estado que cumpla con la provisión de los bienes esenciales, una ciudadanía activa para hacer valer sus derechos y una economía de mercado con empresas que mantengan la vitalidad del sistema, que den oportunidades de empleo. Pues todo ello requiere en la democracia de periodismo, o si no, pues nos toca, digamos, someternos a una serie de iniquidades, a una serie de abusos que yo creo que lo que estamos viendo es que la ciudadanía global está levantándose contra los abusos. Y eso es lo que explica las protestas en los Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Turquía y en el mundo entero. Pues muchas gracias, doctor Abelló. Y bueno, me ha gustado solo acabar, pero recordando que lo que hablabas de la narrativa oral, lo importante que fue para Gabo y la música que significa leer a García Márquez, porque al final coges un libro y más allá del significado, del realismo mágico, de lo que te cuenta, del estudio periodístico, escuchas, como él dice que escribía de oído. Claro. No, es que García Márquez acuérdate que García Márquez bebió de la poesía española del siglo de oro y de todos los poetas españoles y recitaba de memoria y tenía un sentido del ritmo, porque además él era muy musical, él cantaba y él tenía muy buen oído. Fue un hombre que amó la música tropical, amó el vallenato, amó los boleros, la música del Caribe en general, la música cubana, pero también que le gustó los Beatles y le gustó la música clásica y le encantaba pues oír. Yo les recomiendo a los interesados que entren en el Centro Gabo y pongan y busquen, allí les damos listas y le damos las canciones favoritas de Gabriel García Márquez para que hagan su playlist escuchando a la música que le gustaba a Gabito. Pues muchas gracias, ha sido un honor. Lo primero, bueno, muchas gracias al doctor Abelló, muchas gracias a la Fundación Gabo, al Centro Gabo, muchas gracias al excelentísimo señor embajador Riaño, ha sido un honor y gracias por la oportunidad. Y en nombre de la Embajada de España, del embajador Hergueta y del Instituto Cervantes, bueno, pues vamos a convocarte aquí a cuando nos permitan las circunstancias viajar, estar juntos y poder seguir charlando y profundizando, pero ya aquí en Estambul, en persona y con un público Pues les confieso que nada me encantaría más que llegar a las orillas del Bósforo y subir a las montañas y las mesetas de Anatolia. Así que Turquía es un país tan especial, además para nosotros muy importante, porque estamos llenos de turcos. Turcos es el nombre que se le da en América Latina a los inmigrantes de los países que hacían parte del Imperio Otomano a principios del siglo XX y que vinieron de muchas partes, pues, especialmente de Siria, del Líbano, de Palestina, y que hoy en día son uno, digamos, de los ingredientes del mestizaje cultural latinoamericano más importantes, toda esa influencia árabe y turca. Aquí nosotros, por ejemplo, yo sé que en Estambul la baklava es muy buena y todas las hojitas de parra, pero aquí también en Barranquilla y en Cartagena comemos de lo mejor de esa comida árabe y turca, porque la influencia cultural está aquí presente. Así que ha sido un placer para mí y el bien que podamos ir allá, pues lo gozaremos. Será un placer reencontrarnos y compartir con todas las personas interesadas en García Márquez, en Colombia, en Iberoamérica. Tenemos el orgullo de ser una fundación y una organización realmente iberoamericana que trabaja por mantener esa unidad
cultural del español y del portugués especialmente, que son nuestros idiomas primos, hermanos, y tantas conexiones culturales que tenemos entre todos estos países, y lo hacemos alrededor del periodismo y también de la obra, la memoria de Gabriel García Márquez. Gracias, Gonzalo, gracias, querido embajador Riaño, tan gentil con su presentación, en la cual me atribuyó poderes que no tengo, pero que en todo caso espero ir desarrollando poco a poco para cuando lleguemos a Estambul. Y así sea. Muchísimas gracias. Como dijo una vez la Gaba, mejor se arruina. Muchas gracias por Muchas esa. gracias. Sí, señor. Aquí te esperamos. Gracias. Aquí te esperamos. Hasta pronto. Hasta pronto.